Bueno, pues muy buenos días, tardes ya. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en esta mesa redonda sobre la participación del sector privado en los procesos de desarrollo. Mi nombre es Iliana Olivier, soy investigadora principal en el Real Instituto Elcano y bueno, pues seré yo quien introduzca esta sesión, además de moderarla, porque bueno, pues lamentablemente nuestro director Charles Powell no nos puede acompañar esta mañana por una pequeña incidencia de salud, nada grave, pero lo suficiente como para que no pueda estar hoy aquí. Es un placer para mí recibir a los ponentes de esta mesa redonda. Quizás empezando, siguiendo el orden en el que están sentados, nos acompañan José Carlos Villena, quien es director de Alianzas para el Desarrollo de la Compañía Española de Financiación de Desarrollo, la que todos conocemos como COFIDES, que nos sonará quizás más por ese nombre. También Natalia Moreno, directora de Relaciones Institucionales Global de Telefónica. Samantha Attridge, Principal Research Fellow del conocido think tank ODI Global. Y, last but not least, Juan José Zavalla, gerente general del FONPRODE, diría flamante gerente general del FONPRODE, puesto que y del futuro FEDES, puesto que el nombramiento es muy reciente, ¿no? De este mismo mes, si no me equivoco. Quizás, antes de abrir la conversación, un par de palabras sobre por qué estamos celebrando esta sesión y con qué objetivos. Estamos ya, aunque no lo parezca, ya casi en la recta final de la preparación de la cuarta Conferencia Internacional de Financiación del Desarrollo, que se celebrará en España, en Sevilla, en los últimos días de junio y primeros de julio del año próximo. Los temas a debate en la conferencia serán muy variados, desde la fiscalidad internacional hasta el comercio, pasando por la inversión de impacto, las remesas de migrantes o la reforma de las instituciones de Bretton Woods y de la banca multilateral. Pero hay algunos temas que quizás nos interpelan particularmente. Uno de ellos es, sin duda, la participación del sector privado en los procesos de desarrollo. Es un tema muy amplio, muy indefinido, que quedó muy indefinido también en la anterior conferencia internacional, motivo por el cual sería interesante hacer un esfuerzo de concreción también de cara a la futura conferencia. Y luego, además, en el plano más doméstico, es un momento también oportuno para tener estas conversaciones, dado el momento en el que se encuentra la cooperación española, en un proceso de reforma, con una ley aprobada por una amplísima mayoría parlamentaria, lo cual no es poca cosa, el año pasado, y con una reforma en proceso de la principal herramienta de cooperación financiera, que es el FONPRODE, que será en breve el extinto FONPRODE, ¿no? y el FEDES, ¿no? En el que, como la mayoría de ustedes saben, participan distintas instituciones, dos de ellas COFIDES y otra de ellas la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Además, la cuestión del sector privado, la participación del sector privado en los procesos de desarrollo es algo también que tiene una naturaleza particular frente a otras líneas de acción que se debatirán en la agenda, porque es quizás algo que nos une a todos, ¿no? Es un tema que interpela a muchos tipos de instituciones. Por supuesto, a las administraciones, a los estados, ¿no? y sus herramientas de cooperación y sus herramientas de inversión pública. Indefectiblemente al propio sector privado, a las organizaciones de la sociedad civil y a todas aquellas instituciones también susceptibles de participar o de ser incluso partenariados público-privados, que de algún modo podría decirse que el propio Real Instituto Elcano es un partenariado público-privado. Por lo tanto, nos parece que es un tema particularmente propicio para el debate, ¿no? Que tiene, por supuesto, muchos entresijos técnicos, pero que tiene una dimensión política muy clara, ¿no? en el tipo de actores que estamos involucrados. Yo, sin más, creo que podemos abrir ya el debate con nuestros participantes. Lo que trataré de hacer es hacer varias rondas de intervenciones para que esto sea realmente un diálogo, con lo cual pediré
a los participantes concreción y capacidad de síntesis. Y si no la tienen, pues ya les haré gestos hasta que me vean. Entonces, bueno, quizás vamos a empezar con una primera pregunta más general y más relacionada también con el relato, que es algo que también hemos trabajado mucho en el Real Instituto Elcano, el relato del desarrollo. Entonces, bueno, pues una primera pregunta de tipo general que además no es baladí, dados bueno, pues los resultados de muchas de las elecciones en este superciclo electoral que hemos tenido en 2024, que es por qué esto nos tendría que interesar, ¿no? ¿Por qué a la sociedad española tendría que interesarle la cooperación española o la participación del sector privado en la cooperación española y por qué al sector privado tendría que interesarle participar en procesos de desarrollo? Yo sé que a veces nos cuesta, los que estamos metidos en esto en el día a día, pararnos a pensar, ¿no? A dar varios pasos atrás en esta pregunta tan, digamos, existencial, pero que probablemente es muy pertinente, ¿no? No sé quién quiere empezar, quizás José Carlos. Empezamos por ti. Venga, perfecto. Además me gusta romper el hielo. ¿Por qué? Por una cuestión que yo creo que sencilla, o en mi opinión relativamente obvia, y esto es diplomacia económica. Al final no deja de ser otro instrumento más al servicio de lo que es la diplomacia que cualquier país desarrollado de nuestro entorno pues maneja. Por supuesto que hay que tener en cuenta las realidades y las lógicas de desarrollo de los países socios, pero también no podemos dejar de reconocer que hay unos intereses. En ese sistema es básico que comprendamos y entendamos y dejemos claro que, bueno, pues eso, que esto forma parte de un todo y que genera tanto oportunidades de desarrollo como oportunidades de negocio. Y hay que dejar atrás, en mi opinión, esa posición ingenua de la incompatibilidad de estas dos visiones y dimensiones. En ese momento, que podamos llegar a esa conclusión como sociedad, como Estado, pues tendremos clarísimamente una oportunidad de operar en este entorno de una forma mucho más eficiente. Hay un debate que en mi caso yo creo que ha sido fatuo o vano de intentar contraponer, ¿no? Economía o intereses económicos con desarrollo. Creo que debemos centrar el debate en lo que otros peers, otros Estados miembros de la Unión Europea, otros socios ya han superado, y de hecho lo estamos viendo con los movimientos actuales dentro de la propia Comisión Europea, donde el interés europeo cada vez está más presente en los diálogos de desarrollo, pues debemos adoptar. Para mí, además, es una urgencia. ¿Por qué debe interesar a la sociedad? ¿Por qué debe interesar al sector privado? Porque es una urgencia, porque tenemos un cierto retraso, aquí especialmente en España, en la adopción de estas políticas. Si nos comparamos con otros socios europeos, estamos perdiendo oportunidades de colaborar y de ser relevantes en los diálogos políticos con esos países, muchos de ellos hermanos. Me centro en Latinoamérica, no quiero despreciar a África, pero en Latinoamérica es más que evidente que estamos quedando atrás desde un punto de vista político en muchas de las discusiones por ser irrelevantes a la hora de la gestión de estos flujos de cooperación. Y creo que es un momento oportuno y que, como bien ha indicado Iliana, la nueva ley de cooperación consagró el papel o introdujo el papel de manera definitiva a nivel de ley del sector privado. Este proceso de reforma es el que tenemos que utilizar para poner de manifiesto esta necesidad. Eso debería llevar aparejado otras cuestiones que ya abordaremos en una pregunta posterior de lecciones aprendidas, probablemente, pero creo que es esa conjunción lo que explica el interés en ambos sentidos, de la sociedad y de la parte más política. Muchas gracias, José Carlos. ¿Y desde la perspectiva del sector privado, Natalia? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por... Sí. No. A ver. ¿Ahora? Bueno, puedo hablar alto, pero para la traducción no quita. Exacto. Si hubiera un micro.
Si te parece, Natalia, mientras arreglamos el... ¿no? Quizás podemos pasarle la palabra a Samantha y luego sobre esta pregunta y luego pues volvemos a ti, Natalia. ¿Ya? Sam? Okay. Hi, apologies. I can't speak Spanish, so I'm going to speak in English. My apologies. I think just to add on the narrative that we cannot have development without growth, and growth is created by private investment. And indeed, 9 out of 10 jobs in emerging markets, developing economies are created in the private sector. So this kind of tension between, what development is, what private investment is a bit of a false tension. But I think the most important thing I'd like to build on your point is about the economic opportunity for Spanish business. And I was reading the FT, I think it was last week, Lagarde was saying that the growth rate over the next 2 years in Europe is going to average about 1.45%. But when we look to emerging markets and developing economies, we're looking at growth rates 4 to 6% plus. And so I think when we look at the global megatrends in terms of kind of population growth and where economic is going to be, and if you like, where it's going to pay our kind of like pensions, et cetera, it's going to be in emerging markets and developing economies. So there's a big growth opportunity which we need to harness. And that's encapsulated, if you like, by the green transition. And the battle for climate change is actually going to be won or lost, I think, in especially the Asia-Pacific region. And there are studies which are out which basically show that the clean energy investment need is going to increase 7 times by 2030. So there is this huge kind of like opportunity. So we need to address climate change, and there's going to be a business opportunity there. And then, of course, in terms of kind of more societal kind of reasons, there are good reasons around soft power and influence, which you've already discussed. There is the argument about migration, which can manage some of the push factors on migration. And of course, addressing climate change. We're all in this together and need collective action. Thank you, Sam. Natalia. Pero buenos días a todos. Muchas gracias por esta sesión y por el interés de una cuestión que normalmente pues, el sector privado ha quedado un poco apartado, ¿no? Aunque eso no es del todo cierto, puesto que el sector privado apoya el desarrollo en toda su trayectoria, ¿no? Y más aún ahora en estos momentos en el cual estamos afrontando unas transiciones económicas y sociales muy importantes, ¿no? Estamos afrontando una transición digital, una transición verde, pero que tiene un impacto brutal, todo este cambio productivo en las personas, ¿no? En la sociedad. Y esos 3 cambios los tenemos que afrontar. Y eso va a tocar a toda la sociedad y a todos sus agentes. De ahí que el sector privado esté fomentando esa transición, también adaptándose a esa transición, nos afecta del todo. En el caso de Telefónica, nuestro modelo de negocio ha cambiado totalmente de aquí a 10 años pasados. El 90% era negocio de voz y ahora mismo es un 10% de nuestro negocio, con lo cual nos tenemos que reinventar también, ¿no? Y en esa reinvención, a través de la innovación y de las nuevas tecnologías, intentamos también ayudar allí donde estamos presentes. Telefónica no solo es un agente económico, que por supuesto es un agente privado, con lo cual tiene que tener resultados, tiene que tener profitability, rentabilidad, eso por supuesto, y ahí su mantenimiento. La compañía acaba de cumplir 100 años. 30 de ellos hemos estado en otros países, principalmente en América Latina. Actualmente estamos en 9 países de América Latina, Brasil y otros 8 a través de nuestra operación de Telefónica Hispam. Y los desafíos son muy grandes, pero ahí hemos estado desde finales de los 80 invirtiendo grandes cantidades en el despliegue de infraestructuras, pero no solo de infraestructuras, sino también de servicios, de productos y de transferencia de conocimiento, ¿no? Nuestras operaciones ya son locales, ya no son una operación española, sino que nuestros directivos son locales y ahí también se ha fortalecido mucho el talento local, de la mano, por supuesto, de una inversión española, pero que ya son locales. Y eso es muy relevante. Así que esa inversión nos convierte en un agente económico, que, como ha dicho Sam, es muy importante para el desarrollo. Sabemos que el desarrollo principalmente se crea a través de la inversión, la creación de empleo, y ese dinamismo lo puede hacer el sector privado.
Pero teniendo en cuenta las 3 transiciones que estamos afrontando, el desafío es tan grande y los retos son tan ingentes que necesitamos colaborar. No podremos ni desde el sector privado ni desde el sector público solos afrontar los retos que tenemos por delante, ¿no? Una transformación productiva totalmente disruptiva y que cada vez se está acelerando más, con pues países que se están posicionando en determinadas regiones, y eso lo tenemos que afrontar, pero también a nivel climático y a nivel social, como decía antes, ¿no? Y eso tenemos que realmente pues, poner más foco, priorizar, ver dónde ponemos los recursos, que son escasos, y aunque haya muchas propuestas, de verdad, nuestra preocupación es cómo priorizarlo, cómo poner foco, cómo maximizar justamente esas inversiones, porque tenemos que maximizarlo. Ayer salía un artículo sobre la inversión en la innovación de Europa, que está al mismo nivel que Estados Unidos, pero su maximización es la mitad que la americana. Tenemos que aprender a ser más rentables y a tener un retorno mayor en las sociedades en las cuales estamos. Y lo dejaría aquí por ahora. Muchas gracias, Natalia. José. Una vez más, muchísimas gracias a Elcano y a todos los presentes por querer atender a las palabras de alguien recién aterrizado en sus obligaciones y, en consecuencia, extremadamente propenso a decir tonterías. Uno que es estudiante y estudioso diría que si hay repesca, yo me gustaría presentarme el año que viene, pero también para un discurso similar. Vamos a ver. Desde el punto de vista de un viejo financiero metido en una tarea absolutamente novedosa, como es la gestión de un fondo finalista, que en este caso es el desarrollo, lo primero que tenemos que tener claro es que la cooperación es un bien público. Y como tal bien público, y este carácter de bien público que ha quedado manifestado, como muy bien has señalado tú en la introducción, por una nueva ley que ha sido votada por una amplísima mayoría. Una vez determinado el carácter de bien público, lo que sí tenemos que discutir es cuál es la importancia que la sociedad da a ese bien público. Insisto, ya es un bien público. Y esta importancia relativa se determina anualmente en los presupuestos generales del Estado. Es un gran foro en el cual anualmente la sociedad española discute sus prioridades. Y a partir de ahí lo que tenemos es que colegir la importancia relativa. Lo que sí es cierto es que esa importancia relativa mide, como también, la importancia del bien público, no la importancia global. Y esto se da cabida al sector privado. Ayer asistimos a una cena interesantísima donde Sam nos señaló que lo que había un cierto efecto, fascinación por la capacidad de inversión del sector público y cómo podemos, esa capacidad del sector privado, cómo podemos canalizar toda esa capacidad de inversión del sector privado hacia el sector, hacia labores de desarrollo y de crecimiento. Bueno, es decir, hay cosas que se podrán hacer, cosas que no se podrán hacer. No la totalidad de la capacidad de inversión va a estar canalizado hacia proyectos de inversión en países en desarrollo, solamente una parte. Y la labor del sector público, en este caso, es, en primer lugar, contribuir, no digo identificar, digo contribuir a identificar esas oportunidades de inversión, agilizar y en determinados casos facilitar esa labor de inversión del sector privado en labores de desarrollo y, en última instancia, también dirigir, vigilar, supervisar que esas inversiones cumplen efectivamente los objetivos que tiene señalado. Lo cual quiero decir que es que la labor del sector público en esta atracción de inversión del sector privado hacia motivos de desarrollo no puede limitarse exclusivamente a watch money where your mouth is y de repente cubrir con gasto público todas las insuficiencias de las operaciones. También tiene que realizar otras labores. Tiene que, insisto, realizar labores de, por un lado, promoción, pero por el otro lado también de seguimiento.
Muchas gracias. Habéis señalado toda, ¿no?, una amplia batería, digamos, de argumentos, ¿no?, muy interesantes, desde la diplomacia económica, la posibilidad de reconciliar necesidades de los países socios con intereses de los países inversores, la importancia histórica del sector privado en los procesos de desarrollo, vía, por ejemplo, ¿no?, la generación de empleo, la necesidad del sector privado para las transiciones que están pendientes y también, bueno, pues en plena revolución tecnológica, la capacidad de innovación del sector privado, ¿no? Yo quizás me voy a permitir discrepar mínimamente con Juan José en que los presupuestos del Estado son, ¿no?, las preferencias reveladas de la ciudadanía en la medida en la que puede haber también un problema de agencia, ¿no? Pero bueno, quizás sí que no muy de acuerdo con todo lo que habéis planteado. Quizás siendo así y en el fondo estando ya ese relato un poco ahí fuera, ¿no?, y estaba ahí fuera después de la cumbre de la conferencia de Addis Abeba en 2015, que es el relato que se vincula también al paso de from billions to trillions, ¿no? Y esto, bueno, pues no ha ocurrido, no ha sido así, no hemos pasado de los billones anglosajones a los trillones. Entonces, la siguiente pregunta también para todos vosotros, y si queréis aquí podemos invertir el orden de intervención, sería, bueno, pues cuáles son las lecciones aprendidas, ¿no?, que hemos aprendido en los últimos 10 años, desde la anterior conferencia, que podemos llevar de forma mucho más, digamos, hábil ¿qué lecciones podemos llevar a la siguiente conferencia? ¿Empezamos por ti? Sí, yo estoy harto de apellidarme Zavalla. Es decir, en el colegio los profesores se apiadaban de Aguirre, que era el primero, y siempre empezaban a preguntar lista por el final, por Zavalla. Siempre. Pero bueno, no, esto es aparte del comentario jocoso. La idea básicamente es que hemos aprendido es que las instituciones públicas de desarrollo tienen que afinar mucho los instrumentos disponibles para verdaderamente atender a las necesidades del sector privado en sus digamos, proyectos de inversión, que a su vez son también proyectos de desarrollo. La iniciativa privada solo se mueve por dos variables. Desde 1923, desde Stanley Fischer, riesgo y rentabilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer desde la perspectiva del sector público es aplicar los recursos presupuestarios que nos asigna la sociedad para, de manera óptima, gestionar estos dos variables, riesgo y rentabilidad, para a su vez maximizar el flujo del sector privado. En esto que hemos aprendido, pues, en primer lugar, que se volcó mucho la intención, inicialmente la atención se volcó mucho en variable rentabilidad, de complementar el sector privado, la rentabilidad del sector privado a través de donaciones, a través de cobertura de tipos de interés, etcétera, y de repente nos hemos dado cuenta que la variable posiblemente más determinante sea la variable riesgo. La variable para la cual las empresas son más sensibles es la variable riesgo. Y a partir de ahí, lo que estamos viendo es cada vez una mayor afluencia de recursos públicos, y no me refiero a españoles, españoles efectivamente hay un nuevo instrumento que es el FEDES, instrumento que introduce específicamente la posibilidad de emisión de garantías para proyectos de inversión. Eso es una novedad del FEDES. Pero no solamente digo el caso español, sino lo vemos también en el ámbito de la Unión Europea, dentro del ámbito de Global Gateway, que es fundamental, lo está volcándose fundamentalmente en el componente de garantías, y lo estamos viendo también por el lado de la demanda. Es decir, estamos viendo, paradójicamente, que hay operaciones de IFC, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde lo que están pidiendo para determinadas operaciones son garantías para sus propias inversiones. Es decir, en definitiva, creo que la variable riesgo en estos momentos ha cobrado un protagonismo especial en la canalización de la inversión privada hacia proyectos de desarrollo, y la obligación del sector público es atender, creo yo, en la medida de lo posible, obviamente, esta demanda. El problema es que técnicamente es muy complejo. La construcción de carteras amplias y diversificadas
que de alguna manera contribuyen a mutualizar los riesgos de una cartera de garantías, es una labor muy técnica, lenta y mucho me temo que exigirá un tiempo de desarrollo relativamente grande. Estupendo. Which would be the lessons learned? Some. I'm going to build on what you've said, but before that, I think just coming back to this allocation, if you like, the public allocation to invest in development for this purpose. One of the things which we're learning or reflecting on is actually the effective use of a scarce resource, especially in a fiscally constrained environment. There are choices to be made about how we use a development resource or aid, for example. And so many DFIs, especially in Europe, aren't leveraged. And by that, what we mean is that they're funded by the government and equity. So they don't issue any bonds, for example, or have any debt on their balance sheet. And there is a live debate because we have huge investment needs, which we need to meet. How can we increase the investment capacity of these kinds of institutions in an environment where there are these competing, if you like, demands on a very scarce resource? And one idea I think that deserves exploring is the issuance of debt in the capital markets. Generally, would attract, it's a very easy way to attract large institutional investors or Spanish kind of investors. And one of the things I think that this is beneficial, so when we've spoken about this, MDBs do this very, very well, the multilateral development banks. They have small amounts of shareholder equity, which they leverage in the capital markets, and they can borrow very, very cheaply. But one of the, if you like, controversies about that, when you talk about bilateral development finance, is the issue of risk appetite. If you have a bond issued in the capital market, the AAA is sacrosanct and it affects the risk appetite of the DFI. But there is a debate saying, look, there's an efficient use of capital here. If you are funding debt investment in Latin America, actually it might make sense to fund that with debt. Mm-hmm. And actually equity investment, fund that with kind of scarce equity capital. So you have a more efficient use of capital, but also the resource that you're freeing up from the government budget, you can actually allocate to institutions like COFIDES as highly concessional pots of capital, which can take risk. So you're using capital more effectively. And this is something I think that we need to investigate. And then just to come back to your point about structuring, things that we've learned. I think there's some great use. We call this blended concessional finance. So here we're talking about sub-commercial ways of working to adjust the risk-adjusted rate of return. And there are some great examples we should be looking to. And the Dutch, and they have a DFI called FMO. They are known in the market to be very innovative, but their innovation is stemming from the use of these pots of high-risk capital, and they incubate kind of funds and vehicles which then structure to mobilize private capital. I don't have time to go into all of them, but a couple of examples I think that can inspire us. So when we think about renewable energy in emerging markets in particular, one of the issues is a lack of bankable pipeline. And so they have a model, it's called Climate Investor One, which is a life cycle model. It's using blended finance right from the kind of the project development stage where it's very difficult to get capital. That's funded pretty much by donors in this facility, and it brings the project to financial close. It then goes to the construction fund, equity funded, which minimizes kind of complex kind of funding agreements, and the asset is built. And then once it's operational and we have cash flows and there's less risk because it's been built, they then refinance it with debt. So there are these kind of quite interesting kind of models which have been set up with the Dutch government, the Dutch bilateral financial development finance institution, and pots of concessional money. So I think that's a really interesting way, and it's a strategic use of a scarce resource, which I think is very interesting. But also our DFIs can be managing third-party capital. And so, again, you don't have to be a large development finance institution or vehicle to do this. So the Danish DFI, which is called IFU, has set up a SDG investment fund, and it's mobilized 6 of the largest Danish pension funds.
It's about $750 million. 60% of that are from large institutional investors, and it essentially invests alongside the investments that the DFI kind of sources. And what was key here was the vision of the Danish government to kind of set this up. Likewise, in the Netherlands, the Dutch government, again, had this desire. They're quite progressive in terms of sustainable investment. They worked with the FMO, for example, and they created ILX, which is a 1.75 billion fund, which actually isn't blended. So you don't always need to have blended concessional finance. And then just a final point, I think when we're thinking about this, what's interesting is to think about the return targets that we set for institutions like Cofidis, for example. So we need high-risk capital in many of these markets, essentially, because the investment opportunities are highly risky and below investment grade. So we need capital or risk capital to adjust for that. And one of the things which we've done in the UK with our Development Finance Institute is they have two portfolios. One is a near commercial portfolio, and they have a target rate of return of 3.5%. Mm-hmm. And then they've created this really high risk portfolio where they have a loss tolerance of up to 30%. And overall, they've set the DFI the target of breaking even. It's slightly changed now, but this kind of, I think it's important to think about the kind of returns that we expect these institutions to use and how we provide the capital these institutions use in terms of what risk tolerance they have. I'll stop there. Thank you, Sam. Natalia. A ver, como decía anteriormente, creo que el mundo que tenemos ahora no tiene nada que ver con el mundo de 2015, ¿no? El mundo ha cambiado drásticamente. Estamos en un entorno de policrisis que nos afecta a todos y esas interdependencias hacen que tengamos que colaborar todavía más conjuntamente, ¿no? Entre regiones y entre agentes. Eso creo que es algo que es muy diferente al mundo del 2015. Y debido a esta interdependencia, creo que tenemos que tener una visión muchísimo más transversal, una visión que cubra realmente todos los sectores, tanto de la economía como de la sociedad, ¿no? Porque si impactamos en uno, a lo mejor nos vamos a dejar fuera el otro, y eso sería realmente un error. No podemos dejar que las brechas actuales sigan creciendo por las transiciones que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que ser más inclusivos, más sostenibles, más digitales, porque es lo que realmente creemos que tenemos que hacer, porque si no dejaremos a personas fuera, ¿no? Y eso sería realmente algo negativo para el conjunto, porque crearía todavía más desigualdad, más brechas y más fricciones, con lo cual eso es algo que tenemos que atajar con esa visión transversal, ¿no? También diría que tendríamos que tener más diálogo, muchísimo más diálogo con el sector privado, ¿no? El sector privado, por sus dinámicas, por su apuesta por la innovación, por la eficiencia, tiene soluciones, pero tenemos que entender también la otra parte, tanto el sector público como a nivel local, no desde nuestra perspectiva europea, sino también conocer bien las necesidades de cada país, porque hablamos de regiones, pero en una región cada país tiene unas casuísticas totalmente distintas, unas demandas totalmente distintas, unas institucionalidades totalmente distintas, y tenemos que saber gestionar eso desde el lado de la ayuda al desarrollo. Eso es muy importante. Y en cuanto al sector privado, yo creo que si bien es cierto, por supuesto, que las empresas tienen muy en cuenta el riesgo y la rentabilidad, creo que eso también ha cambiado. Ahora se nos pide una responsabilidad social, ¿no? Los inversores ahora nos miden pues, cómo nuestras operaciones son de sostenibles, cómo son de responsables, qué impacto social tenemos. De hecho, en muchos de los barómetros de medición de confianza, la sociedad nos pide más responsabilidad en cuanto a los desafíos a llevar a cabo y cómo las empresas pueden ayudar. Y eso creo que está cambiando totalmente las inversiones también, ¿no? Los inversores nos miden pues, por ver si tenemos una financiación sostenible, más verde, si tenemos impacto en sociedad, y eso está teniendo cada vez más auge y más relevancia. Esto es debido también a mucha actividad que se ha llevado a cabo en relación a la Agenda 2030, que yo creo que ha ayudado mucho justamente a poner foco. Se han determinado unos ejes de trabajo y muchas empresas
han ido hacia ese sentido, por lo menos las grandes. Las pequeñas es otro trabajo que habría que implementar. Las pymes son muy importantes tanto en España como en los países donde damos ayuda, y eso es un trabajo que todavía es un déficit que tenemos que cubrir, ¿no? Ver cómo no solo las grandes atraen esa inversión, sino que también las pequeñas puedan estar involucradas en ese trabajo. Y lo dejaré. Muchas gracias, Natalia. José Carlos. Pues muy bien. Aquí a lo mejor me extiendo algo más, porque el diagnóstico me va a valer de 10 años justo, que llevamos desde Cofides apoyando al Fonprode y a la cooperación española en este ámbito. Así que básicamente somos tan antiguos como la última conferencia. Sí que son 10 años de experiencia. Mi diagnóstico es crítico y sobre todo se lo bajamos al terreno nacional, ¿no? Uno, creo que hacen falta hermeneutas, hace falta instituciones que interpreten al sector privado, al sector público y la realidad de desarrollo. Es una triangulación. Si tú no tienes algún actor dentro de esa triangulación que sepa hablar los 3 idiomas, las 3 lenguas, no es posible. No se va a dar y no se va a dar en el volumen que se tiene que dar estos flujos de inversión, estas actividades. Por tanto, creo que el papel, y no me lo arrogo porque venga de la DFI española, de las DFI es imprescindible. Hay que saber idiomas, no más allá del inglés, para comprendernos. Y eso es básico, hermenéutica. La segunda, en el terreno nacional, es ¿cuál es la ambición? ¿Cuál es la ambición española? Yo aquí reconozco 10, 15 caras. Probablemente vaya a otro evento similar de temática y reconozca otras 15, 20 caras. Somos muy pocos en cuanto en términos de recursos humanos y también de recursos presupuestarios. El FEDES Fonprode tiene una dotación presupuestaria de 375 millones de euros al año. Un volumen de personal dedicado en las distintas instituciones que estamos implicados de no más de 30 personas. ¿Cómo podemos compararnos o cómo podemos ambicionar tener actividades similares a la de FMO? Pues si conseguimos cosas gracias no básicamente a la estrategia y planificación, sino a la ambición personal, a la dedicación y a la vocación en los que estamos incluidos. Creo que eso es una reflexión. Nos congratulamos, y yo soy el primero, de la nueva ley de cooperación, de que haya establecido el sector privado en el centro, que haya incluido toda esta parte, que haya también ya hecho una llamada a la acción, pero eso hay que corresponderlo con recursos humanos, técnicos y con mucho diálogo, sí, y el diálogo también requiere de recursos y el partenariado requiere de recursos y creo que eso es algo que yo creo que nos falta. Para continuar con otro de los debates, ¿no? Los instrumentos. Creo que no tenemos todavía resuelto, también a nivel nacional, también a nivel europeo, el debate sobre los instrumentos. Instrumentos que ahora priorizan o se priorizan unos frente a otros, las garantías, cuando las realidades de desarrollo no siempre son abordables por este tipo de instrumentos. Creo que hay una obsesión derivada de otras circunstancias, de restricciones presupuestarias, tanto europeas como nacionales, de utilizar instrumentos no fondeados. Pero las realidades de desarrollo exigen de tener un toolkit, una caja de herramientas que vaya utilizando la herramienta adecuada para la problemática pertinente y no forzar o intentar utilizar de manera transversal el instrumento de garantías porque es más beneficioso a nivel de apalancamiento. Y por último, una parte de la diagnosis viene sobre la falta de políticas sectoriales o nacionales que priorizar. En el ámbito del desarrollo hay distintos sectores. Hemos hablado aquí algunos, digitalización, cambio climático, pero si tú lo bajas a actividades, llegas a los subsectores. Todavía creo que no hemos cubierto un debate nacional de cuáles son esos subsectores, esas subactividades que nos interesan porque nuestra matriz de producción o de actividad económica está habilitada para actuar o interactuar. Es decir, me extraña muchísimo, por ejemplo, que nadie en estos años se haya planteado que a lo mejor turismo, clima y un fondo de inversión con apoyo de cooperación puede ser una realidad. Somos una potencia turística. Yo envidio, por ejemplo, la visión de algunos países europeos mucho más pequeños que el nuestro,
y con menos capacidades y recursos presupuestarios como Finlandia, que tienen claro los 3 sectores sobre los que actúan: digitalización, gestión forestal, y no actúa en otro. ¿Por qué? Porque considera que está apoyando el desarrollo, está apoyando el bien público, pero también a la vez ha hecho esa reflexión de cuáles son los intereses económicos nacionales que además le permiten actuar de manera irrelevante. Entonces creo que esas son mis lecciones. Todo esto es un to-do list al que tendríamos que irle dando respuestas si queremos verdaderamente ser relevantes en el corto y medio plazo. Ya no hablamos de largo plazo, sino ya. Esto es una llamada a la acción ya, inmediata. Muchas gracias. La verdad es que como estáis siendo muy disciplinados con el tiempo, voy a abusar de vosotros. Y antes de pasar a este último bloque, en el que en realidad, bueno, pues José Carlos ya ha apuntado algunas ideas para la cooperación española, dejadme que nos detengamos un poquito más en las lecciones aprendidas, el contexto internacional y las herramientas adecuadas, bueno, para no focalizándonos tanto en la cooperación española. Habéis mencionado, ¿no? Todos habéis recogido esta idea del binomio rentabilidad-riesgo, con el énfasis en el riesgo, ¿no? Lo cual quizás, quizás tiene sentido por el argumento que señalaba José Carlos, ¿no? De que lo que hay son unas restricciones presupuestarias, ¿no? que llevan de forma más natural pues, a ese tipo de instrumentos que no implican un desembolso que computa déficit de forma inmediata al menos. Quizás también tiene sentido si vemos pues el comportamiento. Estamos en una etapa, en el sentido histórico, de muy largo plazo, en una etapa de bajos tipos de interés, de baja rentabilidad. Por lo tanto, bueno, pues también eso puede explicar que nos estemos volcando hacia herramientas de gestión de riesgo. Pero más allá de esto, en cualquier caso, este paso de los billions a trillions, estamos hablando sobre todo en términos de herramientas de deuda, ¿no? Y estamos en una crisis de deuda. Los países europeos y OCDE estamos con niveles muy altos de deuda y muchos países socios en América Latina, África, Asia, están o en crisis de deuda o en alto riesgo de tener una crisis de deuda. Volviendo a esta visión holística, ¿no? Que señalaba Natalia. ¿Esto cómo se come, no? Perdóname la pregunta. Es decir, estamos, por un lado, ¿no? Pensando en herramientas que dinamicen la participación del sector privado para aumentar en gran escala la financiación disponible, pero, por otro lado, esto corre el riesgo de agravar un problema de deuda que además está teniendo también una solución más difícil en un contexto de fragmentación de las instituciones de gestión y que, por lo tanto, bueno, pues como ya sabemos, ¿no? Digamos que la deuda que queda bajo el paraguas del Club de París está siendo cada vez menor proporcionalmente. No sé si tenéis alguna idea a esta pregunta tan fácil que os estoy lanzando de forma completamente improvisada, además. ¿Quién se anima? Natalia. Una valiente. Neutra. Creo que hay otros agentes muy importantes que también pueden ayudar, ¿no? Que son los bancos de desarrollo. Creo que tienen un rol esencial y lo hemos visto este año justamente en un acuerdo al cual han llegado para unir fuerzas, ¿no? Vamos a determinar qué ejes temáticos prioritarios en los cuales debemos actuar y vamos a unir nuestros recursos para actuar. Creo que nos da un buen ejemplo de cómo deberíamos actuar, ¿no? Ya no solo como país, sino como región, si vamos desde Europa, pero realmente con esa priorización, que es muy complejo porque luego cada país pues, pone su priorización nacional, pone sus empresas, es muy complicado. Pero realmente se ha visto que se puede hacer, porque que se hablen unos bancos de desarrollo tan distintos como Banco Mundial, BID, que aquí tenemos una representante, CAF, pero que vayan todos hacia el mismo sentido, todavía queda camino y ojalá se acelere, pero creo que es una buena práctica que deberíamos tener ahí un poco en el foco para indicar hacia dónde ir. De acuerdo. José Carlos. Bien, yo creo que es un diagnóstico muy acertado, pero curiosamente se está produciendo una cuestión cada vez más llamativa, y es que somos los países donantes financiadores los más endeudados. Tú, cuando comparas o haces el análisis con alguno de estos países, nosotros estamos en 130, 120, 110% de endeudamiento sobre el PIB, y alguno de las contrapartes pues ya un 60% o 50 y tantos por ciento, que es bastante habitual. 70 es muy elevado en términos históricos, pero bastante inferior al nuestro, ¿no? Entonces, es cierto que estamos endeudados en ambos sentidos. Creo que una de las ópticas y una de las herramientas o
estrategias que se está intentando llevar es más el partenariado público-privado, ¿no? Apoyarse en que sea la financiación privada la que venga a completar y que no sea un recurso a una garantía del Estado lo que al final acabe desbloqueando la financiación. Esto es especialmente relevante en el ámbito de infraestructuras. Está claro que ahí es un ejemplo, los ejemplos clásicos de infraestructuras, tipo Project Finance, PPP, pues deberían ser priorizados para evitar ese recurso al Estado. Creo que se está trabajando en ello y que es importante. Y por otro lado, también el fomento y la participación del inversor privado. No es ya invertir en el sector privado local, sino atraer al inversor privado en paralelo de la financiación pública. ¿Cómo? Pues con estructuras donde se acomoden los riesgos y con una participación catalítica pública se pueda arrastrar a un inversor privado en paralelo, con lo que pues se disminuyen las necesidades de recursos públicos en el lado de los financiadores donantes. Creo que esas son las dos herramientas que no son la panacea en ningún caso, pero permiten justo abordar esta doble crisis de deuda que es en ambos lados. A un lado, porque en términos proporcionales pues son economías menos resilientes y que tienen mayor dificultad en la generación de divisas para poder pagar esos niveles de deudas bastante inferiores en algunos casos a los occidentales o de país donante, y por otro lado el gran volumen que estamos acumulando en estos países. De acuerdo, gracias. Any thoughts, Sam, on debt and billions to trillions? Well, yeah, I mean, I'm not I think we need to understand what's driven the debt problem and have a proper diagnosis of it. And there's a lot of literature out there about the impact of climate change and borrowing. And, if you look at the SIDS in small island developing states, for example, constant kind of hurricanes, etc., they have to borrow to, reconstruct, etc., etc. So there's this issue about how much kind of the debt is driven by the need to kind of respond to climate change. But also there's issues around growth, and I kind of wonder, when Cofidis or other DFIs invest, they invest to make sustainable investment that is profitable and is not going to kind of default and create a burden, for the public sector. So I think we need to be careful about equating, kind of private investment with increasing the debt burden of the public sector. I'm not quite sure it's that linear, so we need to be cautious on that. But what I find curious, and again, then we need to separate out between what's a liquidity issue and what's a solvency issue at these countries. And I think there's no doubt that, there needs to be we need to be able to find a way, I'm not suggesting the HIPC or MDRI, to relieve the debt of many of these countries because high risks of debt distress increase country risk, which is a red flag for any investor. It has implications on the macro economy, exchange rates, etc., etc. So, we need to tackle that. And I don't have the answer. I find it really curious in the discussions on MDB reform, multilateral development bank reform, the G28's bigger, better MDBs, boosting their balance sheet so they can lend more to the to the public sector. But yet, we haven't been able to address, you can't lend more if these countries are really struggling to kind of manage levels of debt. So I don't really have the answer to your question, but I think we need to be careful about how we kind of frame these issues and whether private investment is, the issue is actually on the sovereign side. If you've got London Club and commercial banks and private investors holding sovereign debt, but that's quite something different from DFI investment, what we're talking about now. Mm-hmm. Yes, actually, the thing is that on the one hand, there is the solvency issue and the liquidity issue. So although I agree with Jose Carlos, the truth is that from the liquidity point of view, debt distress is much higher in the south, but also, of course, that in many cases, in the event of a crisis, private debt can be transformed into public debt quite easily. So, on the PPP. There is a connection, actually. But, thank you very much. Juan José, no sé si... Sí, no, lo primero que quería es matizar que el presupuesto para este año, de hecho es el presupuesto del año 23, para el FONPRODE es de
365 millones más 10 de donación, pero ojo, de aprobación, por parte del Consejo de Ministros. La dotación presupuestaria del FONPRODE es de 269 millones de euros, es decir, se puede gastar hasta 269 millones de euros, cifra inferior a la que se autoriza, lógicamente, y todo eso por el decalaje en el gasto determinado por la evolución propia de los proyectos que se financian. Una cosa es cuestión de autorización y otra cosa es problema de caja, de pagos. En una reencarnación anterior, y he tenido muchas, cuando todavía el déficit público se medía en maravedíes, denarios, yo fui responsable del Club de París, de la gestión de deuda. Y en aquellos tiempos lejanos, el problema no era un problema de volumen de deuda, sino que era básicamente un problema de liquidez. Era un problema de riesgo de transferencia. Era un problema de ratio de servicio de la deuda con respecto a capacidad de generación de ingresos a partir de exportaciones. Ese es el verdadero problema. Y, lógicamente, esto diferencia radicalmente la problemática de la deuda de los países desarrollados de la problemática de la deuda de los países en desarrollo. A pesar de que ambos estamos muy endeudados, digamos, en términos nominales, lo cierto y verdad es que cuando uno profundiza y analiza los orígenes, las causas y los posibles efectos, son, de hecho, yo me acuerdo perfectamente, en más de un caso, más evidente para nosotros fue Argentina. Nosotros teníamos muchísimos proyectos financiados al sector privado sin garantía, eran operaciones aseguradas por CESTE en aquel momento, que generaban ingresos en moneda local que eran ingresados en el banco puntualmente. Ojo, en moneda local. Luego el sistema, el que era incapaz de generar las divisas para transformar esos ingresos de moneda local a monedas extranjeras y poderlo transferir. En definitiva, el problema es básicamente distinto en ambos ámbitos. Segundo, muy importante también tener en cuenta, si aceptamos la tesis de que lo verdaderamente relevante es el riesgo de transferencia, es irrelevante si el origen es deuda o inversión. Al final, ambos pagos se van a ver afectados por las restricciones de disponibilidad de divisas. Es decir, esa falsa alternativa, es decir, no, vamos a evitar la deuda alimenta, perdón por la simpleza, alimenta la deuda y en consecuencia dificulta el pago futuro. No nos engañemos. El mismo problema se presenta en opciones de inversión, en la posibilidad de repatriación de beneficios o repatriación de los resultados de la desinversión. Es decir, es un problema de transferencia. No hay soluciones mágicas. Ese es el mensaje que yo quiero, de alguna manera, lanzar. No hay piedras filosofales que hasta ahora no hayamos descubierto. La crisis de la deuda de los años 80, mal que bien, de manera accidentada, a trompicones, etcétera, pero fue solucionada eficientemente por la conjunción de la cláusula de condicionalidad impuesta por el Fondo Monetario Internacional en sus sucesivos tramos de apoyo a los países con problemas de deuda. El Club de París, para todo lo que fue deuda con acreedores oficiales, ya sea por motivos comerciales, riesgo comercial, por motivos de riesgo comercial entendido en España básicamente como deuda cubierta por CESTE, deuda por el antiguo Fondo de Ayuda al Desarrollo y eventualmente también por la deuda generada por el propio FONPRODE en operaciones de préstamo soberano que hacemos también con cierta regularidad. Van a surgir estos tres motivos de deuda exactamente igual que antes. Lo único que ocurre es que ya hay, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿ese mundo que está cambiando va a ser lo suficientemente eficiente para
responder a un posible problema de deuda, a un posible problema de transferencia, de la misma manera que eficientemente, con trompicones, con dificultades, se resolvió la deuda de los años 80, o por el contrario, estamos innovando tanto en ese mundo internacional que estamos descargando de elementos de negociación. ¿Estamos transfiriendo desde el Club de París al Club de Londres? ¿O, por el contrario, todavía la deuda, esa santísima trinidad que eran Fondo Monetario Internacional, Club de París y Club de Londres, sigue siendo tan eficiente como lo fue en los años 80? ¿O, por el contrario, de alguna manera le hemos detraído eficiencia? Le hemos detraído eficiencia y han surgido nuevos actores que funcionan, digamos, en los márgenes, ¿no?, de esas tres instituciones. Pero siendo ya la 1:05, vamos a pasar ya al último bloque sobre la cooperación española. Habéis apuntado ya algunas cosas. José Carlos, bueno, digamos, con la asertividad que le caracteriza, ya ha señalado algunos elementos muy interesantes. Hay presupuestos escasos, esto también lo ha señalado Juan José. El presupuesto para la herramienta española de cooperación financiera es escaso, los recursos humanos dotados también, y también, bueno, pues un problema también de falta de definición de estrategia, ¿no? De cuál es decir, ahí también se entra, por supuesto, en cómo combinar las necesidades o las demandas de los países socios que ahora, bueno, pues se busca que se organicen en torno a esas plataformas país, ¿no?, en el marco de la banca multilateral, pero por otro lado también hace falta una definición por parte de los países que están apoyando los instrumentos de inversión, ¿no? Entonces, bueno, pues mi pregunta sería muy general, ¿no?, para los cuatro, quizás más para los representantes autóctonos, ¿no?, que para Sam, pero por supuesto, Sam, estaremos encantados de oír tu visión. Vamos, no os pido una lista de los Reyes Magos, ¿no?, una carta a los Reyes Magos, pero sí un poco cuáles son los elementos que creéis que deberían estar en este momento bueno, pues de relanzamiento de la herramienta española de cooperación financiera, sabiendo también, y esto lo habéis señalado varios, que más allá de la herramienta de financiación es también una herramienta de relación internacional, ¿no? No solamente la tienen China, ¿no?, o Sudáfrica, sino que, bueno, pues socios de nuestro entorno. No es tan reciente la creación de la Casa Depositi y Prestiti como institución financiera de desarrollo italiana, más recientemente también Polonia, es decir, está siendo, digamos, parte parte esencial de las relaciones internacionales, ¿no?, en la actual comunidad internacional. Bueno, yo me detengo aquí. La pregunta yo creo que está relativamente clara. Pues empezamos por ti, José Carlos, si quieres, y continuamos en el mismo orden que antes. Bueno, gracias. Una carta a los Reyes Magos, qué bonito, en tiempos navideños casi ya. Yo creo que voy a darle un poco, no la vuelta, pero sí decir lo que tenemos que hacer para que podamos ser relevantes o seguir siendo relevantes, ¿no? Y eso va aparejado a unas necesidades, ¿no? Necesitamos generar oportunidades y estructuras donde podamos incorporar tanto a la parte pública como a la parte privada, ¿no? Creo que eso implica diálogo, recursos para el diálogo, recursos para la estructuración de operaciones. Los ciclos y proyectos de estructuración de operaciones en estos entornos no son ágiles, no son rápidos y requieren de recursos, y hay que hacer una allocation de esos recursos en instituciones como la nuestra, como ECID, como los ministerios, porque si no, no van a producirse. Para mí, primero, recursos. ¿Para qué? Para hacer esas estructuras que todos sabemos cómo se llaman y que es el vocablo un poco manido, que es el blended finance. Creo que sin tener presente este tipo de forma de financiación o de apoyo a los procesos de desarrollo, no vamos a conseguir una escala, ¿no?, en ello. Eso no implica donar, subvencionar, sino ponerse y ajustar los distintos factores que componen ese binomio, riesgo-rentabilidad, que apuntaba Juanjo. Todo se rige por riesgo-rentabilidad. Esa rentabilidad social también, no tiene por qué ser rentabilidad económica, pero lo que ocurre es que los riesgos son más o menos aceptables para cada uno de los actores. Está claro que si ajustamos los riesgos, sabemos ajustar esos riesgos y cada parte, cada implicado asume el riesgo en la medida de su apetito, seguro que se van a facilitar.
Por tanto, más oportunidades, más estructuras, más recursos. Las necesidades son ingentes, es decir, nos faltan estructuras y sobre todo identificación de proyectos de calidad. Uno de los grandes problemas que hay es que probablemente haya recursos financieros en todo el sistema, grandes recursos financieros, pero lo que no hay son suficiente número de proyectos de calidad o estructurados. Eso es reconocer que se necesita una fase previa de diseño, una fase previa de estructuración y que se necesita dedicar recursos a ellos. Muchas veces cuando intentamos atraer al sector privado a estos flujos, a estos proyectos, claro, un inversor privado tiene que ser rentable, tiene que mantener una rentabilidad. No puede hacer pro bono una serie de actividades si no luego no tiene certeza de que va a ser rentable o que va a tener oportunidad de ejecutar ese proyecto. Por tanto, esas fases de diseño tienen que estar incluidas dentro de las programaciones y de las actividades de IFAIS. Ahí considero la necesidad de tener facilidades de asistencia técnica o donación que puedan preparar estos proyectos, porque lo que faltan probablemente son proyectos de calidad o programas de calidad. Y por último, tenemos que tener muy claro, y creo que eso es una llamada colectiva a tomar conciencia de que si no lo hacemos nosotros, lo harán otros. Lo harán otros porque lo están haciendo. Vengo de El Salvador. La principal biblioteca, lo ponía ayer de ejemplo en la cena que tuvimos, la principal biblioteca del centro de El Salvador ha sido construida íntegramente con dinero de la cooperación financiera china. El principal desarrollo turístico, que está al sur, también ha sido construido con dinero de la cooperación china. Que no hay ningún problema. Seguramente el mundo que nos viene implique también tener un partenariado con la cooperación china, pero son formas distintas y son formas que ahora mismo no están insertos en este sistema que nos hemos dado desde hace 40, 50 años, que es el multilateralismo. Estamos pasando a un mundo multipolar. Por tanto, o somos conscientes y metemos eso en nuestra matriz de pensamiento o probablemente perdamos los trenes. Y está pasando, nada más. Gracias. Natalia. Apoyo totalmente lo que ha comentado, ¿no? Creo que por nuestra parte veríamos que falta mucha estructuración, en línea con lo que mencionabas, ¿no? Mucha estructuración. Hace falta más foco, más coherencia y cohesión en los programas que se lanzan, ¿no? Y para ello hay que priorizar, hay que medir mucho el impacto, hay que elegir proyectos que sean buenos, pero que también sean escalables y que haya un efecto multiplicador, ¿no? Porque puede haber un buen proyecto, pero que solo sea una isla y que no tenga amplificación. Entonces eso yo creo que es muy importante, ¿no? Que tenga escalabilidad y un efecto multiplicador para poder replicar en otros sitios o poder ampliar los beneficios de ese proyecto. Y lo que he dicho antes, creo que mucho más diálogo entre el sector privado y sector público, eso es esencial. Solo por mencionar un ejemplo, ¿no? de ese diálogo que tuvimos pues, con bancos de desarrollo y también con un gobierno especial, lanzamos un proyecto que no es muy conocido, pero se llama Internet para Todos en el 2019, en el cual pues, sentamos a varios agentes en la misma mesa para cubrir una necesidad en Perú, ¿no? Llevar a una infraestructura de telecomunicaciones, de comunicaciones y de conexión en entornos rurales remotos, ¿no? Había áreas del país que no se podían conectar porque no había ni energía eléctrica para poder llevar ahí infraestructura de comunicaciones básica, ¿no? Bueno, pues nos pusimos de acuerdo y creamos una empresa sostenible entre Telefónica, Meta, que es nuestro competidor, pero nos pusimos de acuerdo porque ellos tenían una solución tecnológica mejor que la nuestra. Nosotros teníamos el know-how y cómo hacerlo. Ellos tenían una buena solución tecnológica y buscamos fondos, ¿no? Y nos dirigimos tanto a BID y a CAF y creamos un consorcio que es sostenible, que está dando una infraestructura neutra de comunicación con 3G y 4G. Tenemos un despliegue sostenible a base de, con energía verde. Y estamos dando en pocos años conectividad a más de 3 millones de personas, ¿no? En 18.000 comunidades, con estaciones base, sostenibles, complicado, pero es rentable.
Y eso ojalá se pueda escalar y llevar a otros países con esta misma solución, ¿no? Es complejo, es largo, pero desde el diálogo y desde la comprensión, incluso con competidores, pues se puede llegar a hacer algo y con parte del sector público, porque también eso es importante, hubo que hacer cambios en la regulación, ¿no? Hay veces que también la inversión necesita un apoyo regulatorio y de un apoyo jurídico para poder hacer cosas que normalmente el ordenamiento jurídico normal no te permite, ¿no? Y ahí hubo una flexibilización de algunas condiciones que nos permitió hacer un modelo de negocio disruptivo, innovador, pero sostenible. Muchas gracias, Natalia. Sam, any ideas? You don't need to have them, but any ideas? Just very quickly then, and I think it's just picking up on points that fellow panelists have already made. I think the issue around comparative advantage is quite critical. Understand, where your comparative advantage is in business. So you mentioned Finnfund Forestry, Norfunds, the Norwegians in heavy in renewable energy, so highly focused. Then across government, you can develop kind of strategies to expand investment overseas with the support of development finance. I think that's very important, and the cross-government approach there. And I think we can't get away from the fact, listening to some of the budget figures, this agenda costs money, and we have to allocate money towards it. And I was saying last night, I think it's going to cost even more money, given the global kind of macro, kind of trajectory. That risk is increasing. We're just talking about debt. Interest rates going up in advanced economies is likely to suck kind of capital away, or the relative value proposition. So this is going to cost money. And if you want to do it, you're going to have to invest in institutions like yourselves, beefing up not only the financial resources to do the blended, if you like, but also the human resource capacity to structure investment. And there is an issue around kind of regulation and looking at your institutional capital that's exists in your pension funds, your insurance companies in Spain, and how you are approaching this issue around sustainable kind of like investment. And there are lessons we can learn, for example, from the Dutch, and how the Dutch government have, if you like, inspired their institutional investment markets to think much more about this agenda. Thank you. Juan José. Si hay un epítome del arte español, es el barroco del siglo XVI y XVII. Bueno, pues parte de ese barroquismo se refleja también en la arquitectura institucional del desarrollo, de la ayuda al desarrollo español. Es decir, en el ámbito concreto, específico, no hablo ya en general de la cooperación al desarrollo, sino muy específico de la cooperación financiera, el hecho de que tengamos tres instituciones, un front-end que lo gestiona Cofides, un middle-end que es propio de la ECID y un back-end que lo realiza el ICO, y gestionar las relaciones, que son muy complejas, jurídica, financieramente, de análisis, etcétera, entre las tres organizaciones, efectivamente es extremadamente barroco, por ponerlo de una manera elegante y no por ello menos gráfica. Sin embargo, es decir, tenemos el FEDES, la cooperación financiera, etcétera, moderno. Yo creo que podemos tener prácticamente todos los instrumentos, pero sin embargo yo he hecho uno muy importante de menos, que hasta ahora en el ámbito, por un lado, de la financiación de operaciones comerciales y por otro lado, en el ámbito también de operaciones de desarrollo, está siendo tratado de una manera muy marginal, insuficiente, debido fundamentalmente, esencialmente, a el temor a incurrir en un gasto público, que es el componente de las asistencias técnicas para estudios de viabilidad de proyectos. No somos capaces, no hemos sido hasta la fecha capaces de estructurar no voy a decir una agencia, una facilidad para el pago, que no financiación, para el pago. Es decir, aquí estamos jugando siempre con la polisemia del término financiación. Para viejos financieros como yo, financiación es activo, es operación ya sea de deuda, ya sea de inversión, pero que se materializa en un activo, y para otros financiación es simple pago, acto de caja, pago de un servicio realizado o pago de un determinado proyecto. Aquí se acabó. No, yo estoy hablando, en este caso, y a diferencia, a contranatura de mi propia
de mi propia personalidad, estoy hablando de pago, estoy hablando de donaciones, estoy hablando de renglón específico de gasto de presupuestos de las generales del Estado. No hemos sido capaces, por lo menos hasta la fecha, de articular un sistema sólido, como digo, de estudios de viabilidad, y eso tiene varios efectos. Es decir, llegamos siempre tarde en los proyectos, somos reos, por ejemplo, en operaciones de crédito, somos reos de la banca multilateral, en el fondo de las migajas que nos deja la banca multilateral. ¿Y por qué las migajas? Pues porque ellos tienen sus loan officers, tienen sus bonus ligados directamente a la cantidad de crédito propio que son capaces de colocar y, en consecuencia, su disponibilidad para ceder tickets a entidades como nosotros es difícil, no es la mejor, y lo que pretenden siempre es eso de blended finance. Tú haces el blended y yo hago el finance. No, eso no es, sencillamente no es viable. Ya he explicado cuál es el renglón, la condición básica de la financiación, de la cooperación financiera, y es que no se puede materializar, salvo incidencias, no se puede materializar en gasto público. Tiene que ser siempre un activo. ¿Cuál es la magia? ¿Por qué va a estar Hacienda dispuesta a incrementar el presupuesto? Porque que se materialice en deuda o en inversión supone únicamente una variación en la posición activa del Estado. No genera un gasto público, no computa como gasto público, ni con respecto a la normativa española, sino con respecto a la normativa de cuentas públicas de la OCDE, por un lado, y del Fondo Monetario, por otro. No computa. Y esa es la magia. Por eso, el futuro crecimiento tiene que estar ligado necesariamente a operaciones de financiación crediticia o de inversión. En definitiva, de la construcción de una cartera de activos. Bueno, pues, insisto, rompiendo con mi naturaleza, hemos sido incapaces. ¿Qué efecto fundamental tiene este? Primero, somos reos, como he explicado, de las agencias multilaterales, que dependemos de ellas para que nos den las migajas de crédito, por un lado, y segundo, somos incapaces de generar proyectos nosotros mismos. Somos incapaces de, desde el arranque del proyecto, desde el concepto de la necesidad, de la identificación de la necesidad en el país en desarrollo, de desarrollar el proyecto sucesivamente. Y entonces, desde mi perspectiva, la compleja arquitectura institucional de la cooperación de desarrollo todavía le falta una pata, que es la pata de la asistencia técnica para proyectos. Hasta entonces no seremos dueños reales de nuestro propio destino en materia de cooperación financiera. Muchas gracias. Bueno, pues entonces entiendo que lo que le pedimos a los Reyes Magos es avanzar del barroco al 19 tardío y el 20 y un banco público, y le pedimos un banco público de desarrollo. Al modernismo. Entre medias está el modernismo. Entre medias el recibimiento, efectivamente. Muchas gracias. Como empezamos 10 minutos tarde, yo creo que tenemos un rato todavía para las preguntas del público y, bueno, y así, bueno, pues abrimos un poquito más todavía la conversación. Creo que hay un micrófono en la sala, así que, bueno, pues si quien quisiera intervenir con una pregunta, si puede levantar la mano. Perfecto. Muchas gracias por las intervenciones. Juan Botín, Banco Santander, director de instituciones europeas. Una cuestión que no ha salido en el debate, pero que supongo que estará detrás, es el lanzamiento del Global Gateway por parte de la Comisión Europea, donde sé que además Elcano ha estado muy involucrada en preparando un paper de mucho contenido. Y especialmente, y aquí a Santander o a Telefónica, una serie de empresas nos han pedido que echemos una mano como parte del sector privado para mover y para que esto se pueda materializar específicamente en el área
que más nos interesa a nosotros, que se llama América Latina. Y la realidad es que después de un año de trabajo y de reuniones, y ahora viene una nueva comisión, el tema no ha avanzado mucho. Probablemente porque los fondos que están disponibles son insuficientes o porque el riesgo país de algunos de los países no lo permite utilizar. Entonces sí me gustaría que seguramente, una primera reflexión vuestra sobre este comentario, y sí me gustaría que probablemente en la conferencia de Sevilla del 2025, y además yo soy sevillano, con lo cual en tierra que quisiera ser profeta, se pudiera, por favor, llevar y poner esto en un contexto donde España pueda poner el valor que tiene y ese puente que tiene que significar con América Latina. Muchas gracias. Gracias. Vamos a quizás recoger 2 o 3 preguntas, las agrupamos. Muchas gracias. Y así le devolvemos la palabra a los panelistas. Ahí al fondo había levantado la mano y luego aquí en la segunda fila también. Hola, buenos días. Primero, muchísimas gracias por las intervenciones. La verdad es que ha sido muy interesante. Soy Sofía Martínez, directora de políticas de la Coalición para la Alianza Verde. Y mi pregunta son 2. Una, no se ha hablado de la sociedad civil y creo que para las alianzas público-privadas y para la acción local es fundamental, y sobre todo también con el papel de las pymes y de otros sectores. Y decías, también hablamos de distintos sectores. Creo que es muy importante tener un diálogo entre las 3 patas, no dejar una fuera. Y la segunda es concretamente también un poco como se hacía en la anterior pregunta, el Real Instituto Elcano ha estado trabajando y España está trabajando muy fuerte en estos papeles para la conferencia de Sevilla, y quizás ahora que ya está publicado el documento de DESA, el papel de los elementos, no sé cómo traducirlo a español, perdonadme, y las recomendaciones que hay, que están muy separadas, aunque al final están muy unidas, la cooperación al desarrollo y la cooperación público-privada, si podríamos también lanzar una llamada a la cooperación en España para proponer ideas concretas, porque creo que también esta sensación de reunión, conferencia, cumbre, son todas fundamentales y todo se va dejando para después. Que concretamente, ¿qué podríamos hacer? Si tenéis alguna idea. Yo tengo alguna idea, tengo algunas preferencias también entre las ideas que hay en este papel y bueno, lanzar un poco esa llamada. Gracias. Muchas gracias. Habían pedido también la palabra en la segunda fila. Muchas gracias. Espérate. Muchas gracias. Para mí es muy atractivo el haber participado en este coloquio, charla, o lo llamemos como queramos, porque está muy alejado de los procesos de decisión sobre materia de desarrollo en España. He estado mucho más metido distribuyendo las migajas que comentaba Zavalla de los bancos multilaterales de desarrollo, y en general creo que en esta reunión se podía también pensar cuál es el rol que España espera de las instituciones multilaterales de desarrollo. Es una propuesta que hago para las consideraciones futuras. La segunda es que no se ha tocado como europeos, no se ha hecho una sola mención del informe Draghi, y creo que de aquí a Sevilla hay que haberlo estudiado, no las 400 páginas, pero por lo menos 40 páginas del informe Draghi. Gracias. Pues muchas gracias. Si no hay más palabras pedidas, quizás podemos hacer una primera ronda de respuestas desde la mesa. Pues bueno, pues sintetizando Global Gateway, ¿no?, y sus obstáculos, está quizás no creo que puede ir dirigida a todos en general, el papel de la sociedad civil y también pues qué está planteando concretamente la cooperación española, o España, mejor dicho,
de cara a Sevilla. Tenemos, además, no quiero ponerla en un apuro, pero tenemos la suerte de tener entre el público a Mónica Colomer, embajadora en misión especial para financiación del desarrollo. O sea que, bueno, por supuesto, no... si quieres recoger también uno de estos guantes, pues sería estupendo. Y luego, bueno, pues qué espera España de las instituciones multilaterales. Es verdad que, bueno, pues quizás hay dos miembros del panel que podrían contestar más claramente, ¿no? Que son quizás José Carlos y Juan José, pero bueno, también apercibo a Marta Mulas del Ministerio de Economía entre el público, o sea que bueno, que no dudéis en participar si queréis. Empezamos por el orden que queráis. Natalia, ¿se anima? Global Gateway. El elefante en la habitación, ¿no? Cuando salió Global Gateway y todos los diálogos relativos a esta iniciativa nos pareció como un instrumento novedoso, ¿no? Y lo acogimos con, la verdad, mucha ilusión y le pusimos mucho énfasis. Además, ayudó mucho la presidencia española de la Unión Europea, ayudó para ponerlo de manifiesto, unir un poco fuerzas y veíamos realmente esperanzados que esto podía dar un buen resultado, ¿no? Luego hubo un reparto, porque claro, Global Gateway no solo es para América Latina, también cubre África y Asia, y la parte negociada entre los Estados miembros para América Latina pues quedó bastante deslavazada porque solo se le dedicaban 45.000 millones, ¿no? Con una necesidad de inversión que va muchísimo más allá. A partir de allí, pues intentaron definir proyectos y, bueno, pues las empresas privadas pusimos realmente todo lo que podíamos aportar, también teniendo nuestros límites, pero aportamos todo lo que podíamos a nivel de propuestas. Y les tengo que decir que todavía estamos a la espera de ver un poco retorno, ¿no? Estas propuestas se han quedado allí, llevamos más de 2 años y la lectura que hacemos es que no podemos esperar. O sea, y como bien decía mi compañero en su ponencia, otros agentes, otros actores están invirtiendo y no están esperando. No podemos hacer un plan a 5 años, no tenemos ese tiempo, hay que hacerlo ya. Entonces, bueno, pues los operadores privados, como tienen otras dinámicas, pues tendremos que ver por dónde tirar, pero no podemos esperar un plan, un acuerdo, una negociación, que además con una nueva comisión y los nuevos retos que tiene la comisión, pues vamos a ver cómo queda todo esto. Es problemático, ¿no? Porque otros están avanzando. Y pongo un ejemplo en el cual hemos estado involucrados desde Telefónica. Se elaboró una alianza digital entre la Unión Europea y Colombia con un gran lanzamiento y hace poco pues, el gobierno de Colombia ha cerrado un acuerdo con China sobre temas digitales. ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿Podemos esperar 5 años? No. Si esperamos 5 años, otros ya lo habrán desarrollado y quedará el esfuerzo que se ha hecho por parte de la Unión Europea y del sector privado en nada, porque otros ya habrán ocupado ese terreno. Así que, bueno, creemos que la idea era muy buena, es muy buena, había que ser ambiciosos, pero luego la implementación se está quedando un poco atrasada en relación a los tiempos que se necesita para poder accionarlo, ¿no? Es lo que puedo decir por mi parte. Gracias, Natalia. José Carlos. Global Gateway. Coincido plenamente con Natalia en esta última frase. Es una buena idea con una implementación, pues, no del todo satisfactoria. Digámoslo así. Voy a ser un poco menos asertivo y más eufemístico. Creo que es una buena idea. Creo que hacía falta. Y va un poco en lo primero que dije al empezar. Esto es diplomacia económica. Intentar agrupar la diplomacia económica bajo una bandera común o de unos intereses mínimamente común, el mínimo común denominador de la Unión Europea, creo que es relevante en un mundo que cambiante donde los polos van a tener un papel mucho más importante, ¿no? Entonces creo que el concepto, y a todos nos pareció una muy buena idea, también a nosotros como practitioners nos ha parecido. ¿Qué ocurre? Pues que se ha decantado hasta un nivel de detalle desde una aproximación top-bottom, desde arriba hasta abajo, que no tiene sentido. Porque la viabilidad no viene determinada porque uno piense o conciba un proyecto en un despacho en Bruselas. No viene así. Y creo que eso es una realidad que ya todo el mundo hemos coincidido. Y por romper una lanza a favor, en recientes conversaciones, creo que también el hecho de que llegue una nueva comisión, que haya un replanteamiento de lo que tiene que o lo que se espera, el informe Draghi de la comisión, es decir, todos estos elementos
creo que van a hacer que probablemente el 1 de diciembre entra la nueva comisión en funcionamiento, que haya un reajuste de lo que es Global Gateway, sin quitarle el label, sin quitarle la parte política, sin quitarle, por supuesto, ni un ápice de la estrategia común que tenemos que seguir. Creo que se puede materializar de otra forma y creo que somos todos conscientes. Así que yo confío que en los primeros meses y de cara a la conferencia, yo también soy medio andaluz, así que estoy muy orgulloso de que se haga en Andalucía, podamos llevar a una idea más aterrizada de lo pragmático, porque es exactamente eso, hay que ser pragmáticos. No podemos seguir hablando de, bueno, vamos a colaborar en estas líneas, no, que efectivamente podemos hacer con los instrumentos que tenemos, porque una cuestión clarísimamente necesaria es saber qué instrumentos tenemos. Hemos intentado hacer de instrumentos desligados instrumentos ligados y eso ya nos ha imposibilitado a muchos la posibilidad de operar. Así que yo en ese sentido creo que estamos en una etapa de 2-3 meses, a lo mejor se redefinen algunos parámetros. Muchas gracias. Sun, anything you would like to react on? I think I'd defer to, Perfect. because I'm not involved in the implementation of it, so I'm sure colleagues have more to say than I. No, yo querría hablar de los dos elefantes en la habitación. Uno está ya mencionado, que es efectivamente Global Gateway. Vamos a ver, ¿qué es Global Gateway? Es una recontabilización de recursos previamente existentes. Es decir, programas ya existentes en el ámbito del presupuesto de la Unión Europea son reclasificados y, perdón por el palabra, rebrandeados, rebranded, como Global Gateway. Pero no aporta, ni desde el punto de vista conceptual, ni desde el punto de vista financiero, novedad alguna. Pero claro, ¿cuál es novedad alguna en esos dos aspectos? Sí es una novedad que por primera vez toda la filosofía que llevamos hablando 20 años en materia de desligar la cooperación al desarrollo, tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista también de objetivos políticos, no supeditar, no condicionar la ayuda al desarrollo a criterios de importancia, relevancia política, presencia política, proyección política de los países, pues parece que ha habido un giro copernicano y por primera vez la Unión Europea habla de Team Europe, presentar una visión unificada, una visión que proyecte unidad política, giro copernicano. Es decir, si esto sigue así, dentro de 2 años estamos hablando de nuevo también de créditos de ayuda ligada. Eso es el primer elefante, ligado con el segundo elefante. ¿Por qué la Comisión reacciona de esta manera y genera Global Gateway? Esto es un secreto a voces que no salga de Europa, pero que Global Gateway es un hijo intelectual de la presidenta, ¿no? Es decir, es ella la que impulsa el proyecto y es lógico que en época de cambio de comisión pues el proyecto se ralentice y una vez sea ella vuelta a nombrar presidenta de la comisión, lo más probable es que conozca un despegue. Pero tendrá que atacar estos dos elementos que mezclaron. Por otro lado, ¿cuál es el otro elefante? El otro elefante en la habitación, China. Es decir, es una reacción de la presidenta de la Comisión básicamente a una cosa que se llama Belt and Road Initiative. Es decir, la proyección del poder político que hace China, no solamente en Asia, sino también alrededor del mundo, a través del Belt and Road Initiative, es el factor explicativo de esta iniciativa de Global Gateway. Yo vengo de pasar 5 años y una pandemia en China. Yo ha señalado muy bien Liliana al principio de esto. A mí me han nombrado hace mes y medio. Yo venía de pasarme 5 años y he tenido ocasión entre pandemia, encierro, carrera de PCRs diarios, imposibilidad de salir de Shanghái, etcétera.
he tenido pues, oportunidad de conocer el Belt and Road. Vamos a ver, Belt and Road no es financiación concesional, entendido en nuestros términos. No es una financiación a 30 años con 10 de gracia, 2% de interés. No. Es simplemente financiar, asumir un riesgo, y volvemos a un asunto anterior, la capacidad de asumir un riesgo y medido. Y si no, me refiero a los problemas que está teniendo en estos momentos el Belt and Road Initiative en Kenia, con la carretera entre Mombasa y Nairobi, no, la carretera, perdón, el ferrocarril, entre el carril de el ferrocarril, entre Nairobi, pero también el puerto, creo que está aquí, no me tomen la palabra, de Colombo en Sri Lanka, etcétera, y la ejecución de los mismos. Es decir, se financia, pero si hay impagos, la prenda se retoma. ¿Sí? Es decir, seamos claros, qué es lo que implica el Belt and Road Initiative, y lo mismo, me temo, que no estoy en condiciones de explicarlo, con el Centro Cultural en El Salvador y todo lo demás. Es decir, esto se acaba pagando. No hay donación, no hay ayuda, lo que hay es asunción de riesgo, esencialmente. Y yo querría responder a Alberto qué esperamos de las instituciones multilaterales. Está muy clarito. Es decir, que busquen en nuestra financiación un apalancamiento y una capacidad para asumir más proyectos. Nosotros, las instituciones financieras bilaterales, no somos competidores, por regla general. Estamos en distintos ámbitos de inversión, estamos en distintos volúmenes de tickets, que está la banca multilateral, etc. Pero las migajas que nos están brindando, que agradecidas son, es decir, alimentan igual que el pan principal, creo que hay que cambiar un poco de mentalidad y evaluar la capacidad de apalancamiento, sobre todo en destino y sobre todo en destinos en los cuales estamos altamente especializados, que podemos ayudar, complementar a las instituciones multilaterales. Pues muchas gracias. Yo, por mi parte, como ha habido dos referencias al trabajo del Real Instituto Elcano, sí que querría hacer un par de apuntes muy breves sobre el informe de Global Gateway, que es extenso también. Se han señalado ya, yo creo, los elementos principales. Yo simplemente querría añadir dos, ¿no? Uno, que cuando se piensa la herramienta, aunque luego este mensaje se han dicho y desdicho, ¿no? Pero cuando se piensa la herramienta como una respuesta a China, no se tienen suficientemente en cuenta, en consideración, las enormes diferencias de partida que hay entre China y la Unión Europea como actores políticos y económicos. Por lo tanto, bueno, pues para empezar, uno es un país, otro no. En uno hay una capacidad de dirigir las decisiones empresariales que en otra unión de países no hay. Entonces, bueno, pues estos dos elementos son bastante elementales, ¿no?, a la hora de definir la herramienta. Y luego yo simplemente añadiría otras dos a las que ya se han referido José Carlos y Juan José. La primera es la hermenéutica de la que hablaba José Carlos, es decir, y que se relaciona con la segunda, que no tenemos la exclusiva de los diseños institucionales barrocos. Entonces, hay diseños institucionales barrocos que además no facilitan que haya distintos actores interpelados sentados a la mesa de decisión, ¿no? Entonces, bueno, pues eso generalmente, bueno, pues es un lastre para diseñar adecuadamente una herramienta, la que sea, ¿no? Y luego sobre los trabajos que estamos haciendo en relación con la Cumbre de Sevilla, sí, efectivamente, el Instituto lleva trabajando desde julio en un informe colectivo. Estamos participando, en los debates hemos participado cerca de 50 personas, tendrá unos 25 coautores, y tratamos de cubrir todas las líneas de acción. Yo evidentemente, no puedo saber lo que se va a proponer desde España o lo que realmente va a resultar, ¿no?, de un complejo proceso de negociación. Entiendo que también la postura de España, como la de todos los países miembros, se irá también adaptando a las conversaciones y a las negociaciones que empiezan en diciembre.
simplemente yo sí creo que de nuestra participación en esta iniciativa y en otras relacionadas con esta cumbre, sí creo que hay 6 temas creo que van a ser bastante centrales o en los que va a haber mucho debate, ¿no? Uno, y aprovechando que la conferencia se celebra en Sevilla a finales de junio y principios de julio, la financiación climática, porque nos vamos a enterar, ¿no? Otro, la reforma de la banca multilateral, los mecanismos de gestión y resolución de deuda sería el tercero. El cuarto, la fiscalidad internacional, esto probablemente más empujado por el Grupo Africano y por el G77 que por países europeos u OCDE. Y luego el último, que creo que desde luego prácticamente ni se menciona en el papel de elementos, me ha gustado la traducción, pero que sí creo que por lo menos debería tratar de incluirse ese debate sobre pues, la coexistencia de la ayuda oficial al desarrollo con el apoyo total al desarrollo sostenible, el TOSD, ¿no? Pero bueno, quizás esta sí es mi lista de los Reyes Magos, así que bueno, simplemente dejo estos, creo que son temas en los que está habiendo muchísimo debate. Pues como nos hemos extendido ya un poquito más, 5 minutos más de lo que debíamos, sí, quizás Mónica, le daría la palabra a Mónica Colomera, la embajadora, por si quiere añadir algo en relación con la conferencia de Sevilla y ya, tras eso ya cerraría. Muchas gracias, Ileana, y muchas gracias a los panelistas. La verdad es que ha sido muy interesante y muy oportuno. Y quizás por dar un poco también de respuesta, ¿no?, a las cuestiones relacionadas con Sevilla y las ideas que pueden tratarse allí, como muy bien explicaba Ileana, esto es una conferencia de Naciones Unidas, España es un Estado miembro más y efectivamente el proceso negociador en firme no ha comenzado, pero tenemos una primera base buena que es el papel de elementos en el que efectivamente pues, tenemos distintos ámbitos y uno muy claro es este, ¿no? O sea, a mí me ha gustado mucho el título porque realmente es cómo llevamos esa participación del sector privado en los procesos de desarrollo, pero teniendo en cuenta esa pequeña frustración que arrastramos desde Addis Abeba porque realmente no se ha producido esa movilización, digamos, a grandes dimensiones que se esperaba. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos para que esta vez ser más efectivos, por lo menos en ese ámbito? Porque también la idea, y eso es una idea que España está empujando, es que el documento final sea más un plan de acción que una larga narrativa como tenemos ya una buena narrativa en la Agenda de Acción de Addis Abeba. Y dentro de ese plan de acción, sin duda el sector privado para nosotros es un actor clave, es un actor más. O sea, no lo vamos a conseguir ni sector público, ni sector privado, ni instituciones financieras internacionales, lo vamos a conseguir todos juntos. Esto tiene que ser un partenariado global. Y ya vamos y cerrando por sector privado. O sea, nosotros lo que vemos es, primero, un diagnóstico, por qué el sector privado no ha llegado donde se le esperaba. Entonces ahí, pues efectivamente, se ha dicho en esta mesa, pues por grandes profesionales, el riesgo, efectivamente es lo que ha prevenido que esas grandes inversiones lleguen no ya solo a América Latina, Natalia, sino a muchos países de África donde efectivamente se está pidiendo esa mayor participación del sector privado. Y segundo, efectivamente yo creo que hay que ir muy de la mano con el sector público, como decía Juan José, pues todo ese programa de garantías. Y tercero, nos faltan buenos proyectos, eso es verdad, pero para tener buenos proyectos hace falta pues a lo mejor el pago más que efectivamente solamente la financiación. Entonces, bueno, es una combinación de elementos. Ahora tenemos, bueno, un papel de elementos amplio con muchas ideas. Ahora empieza el proceso negociador, porque aquí se trata de generar alianzas, consensos y ver qué logramos de máxima ambición como nosotros buscamos en Sevilla. Pero bueno, en ese camino estamos todos. Gracias. Pues muchas gracias, Mónica. Por mi parte ya solo queda cerrar con el agradecimiento mío personal y del Real Instituto Elcano en general. Bueno, por supuesto a todos ustedes por estar aquí hoy, a nuestros panelistas también por haber sido tan generosos con su tiempo. Thank you very much, Sam, for making it from London, so thank you for being here. También querría pues aprovechar para agradecer mucho a mi colega en el Real Instituto Elcano, María Santillanosí, quien coordinamos juntas el informe sobre Global Gateway. Estamos también trabajando juntas en la coordinación del informe sobre financiación del desarrollo. Quería agradecer también su trabajo en diseñar esta sesión y, por supuesto, a mis compañeras de coordinación de actos y de comunicación en redes por la
excelente organización de esa actividad. Si no digo ninguna tontería, ¿verdad? Si digo que se ha grabado la sesión y se publicará en la web del instituto, me dicen que no digo tonterías, y en cualquier caso, bueno, pues habrá próximamente una publicación, un ARI sobre esta temática, y bueno, y confiamos que en enero o febrero el informe sobre la conferencia de Sevilla. Muchas gracias.